Creo que han sido unas jornadas sobre todo interesantes, en donde hemos podido apreciar diversos puntos de vista, salvo el de alguno que otro que no ha querido venir. Y concluimos hoy con la exposición, con la conferencia de don Gustavo Bueno Sánchez. Don Gustavo Bueno es profesor de Filosofía en la Universidad de Oviedo y es el director de la Fundación Gustavo Bueno y también del proyecto de Filosofía en Español. Es un asiduo de programas de televisión de debate y también pues un fino analista de la realidad política y del Islam y de otras cuestiones que ha tratado en sus artículos y en sus ensayos. Sencillamente, emplazarles a todos a las terceras jornadas de filosofía de Caravaca, que procuraremos celebrar siguiendo esta tradición en el mes de marzo del próximo año y que intentaremos buscar un tema que sea lo suficientemente polémico como ha sido este año y lo suficientemente de actualidad como para interesar realmente a todos. Les dejo ya con Gustavo Bueno Sánchez. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias a Joaquín Robles y muchas gracias pues a las instituciones que han hecho posible estas jornadas y esta sesión final y, por supuesto, pues al público que ha tenido la amabilidad de venir aquí. El tema general de las jornadas era terrorismo y política. Y en las sesiones anteriores pues ya han tenido ocasión de escuchar distintas intervenciones, pues particularmente, pues entre otras la de Pedro Insua, el mito del terrorismo internacional, que a mí ya me ahorra muchas cosas que no voy a repetir, como es natural. El tema, tal como figura en el programa, es yihad y terrorismo islámico. Yihad y terrorismo islámico en el contexto de unas jornadas que es terrorismo y política. Yihad, como todo el mundo sabe, es guerra santa. Claro, cuando estamos hablando de terrorismo islámico, estamos hablando de Islam, que estamos introduciendo categorías de tipo religioso que parecería que no tenían que ver con las categorías políticas cuando decimos terrorismo y política. Sucede, como todos ustedes saben, que en el Islam, pues, política y religión están íntimamente implicadas y entonces prácticamente la indistinción determina que al hablar del Islam nos encontremos con una realidad peculiar y precisa. Lo que yo voy a hacer aquí no va a ser, como pueden imaginar, pues ni recordarles cosas que todo el mundo sabe, ni repetir pues asuntos que también están en la mente de todos, puesto que el llamado terrorismo islámico pues es un asunto pues de actual y candente realidad. Lo que voy a hacer va a ser pues procurar elevarme un poco sobre la inmediatez de los acontecimientos que nos envuelven relativos al llamado terrorismo islámico, o podríamos decir al mal llamado terrorismo islámico, o al llamado terrorismo islámico entre comillas, porque y tampoco vamos a entrar en discusiones sobre si es terrorismo o no es terrorismo, etcétera, pero algo comentaremos. Y entonces lo que vamos es a tratar desde el contexto del terrorismo, de la política internacional, pues cuál es la realidad presente y cómo se ha llegado a ella, pues de una situación que lo que nos demuestra es todo menos que efectivamente estemos viviendo pues en una armoniosa alianza de civilizaciones o en un armonioso pues hermanamiento y amor universal. Cuando se habla de política y de religión, pues voy a hacer unos breves antecedentes históricos a una escala también muy general, pero para situar un poco las categorías de aquello de lo que estamos hablando. Porque parece que estamos hablando de cosas que son muy inmediatas y lo son, pero sin embargo, en estos tiempos en los cuales pues la también ideológicamente llamada memoria histórica
nos devuelve realidades de hace 50, 60, 70 años. Es decir, cuando hablamos de terrorismo islámico, de terrorismo islámico y política, pues no tenemos que volver 50, 60, 70 años, sino tenemos que volver pues al siglo VII, al siglo VIII, que hay que echar un poco marcha atrás. Para empezar por algún sitio, pues seguramente el modo por donde hay que empezar la historia es aquel momento en el cual un imperio realmente existente se implica con una religión con voluntad universal. Eso sucede con Constantino. Eso sucede en el momento en el cual el Imperio Romano, ya en los últimos momentos de su existencia, pues se alía con una religión monoteísta, que es el cristianismo, que está en ese momento consolidándose. Es decir, suele ser pues un error de perspectiva en un entorno fundamentalmente cristiano y católico, como es aquel en el que vivimos nosotros en España, pues imaginarnos que la Iglesia católica efectivamente existía pues de San Pedro y desde San Lino II Papa, etcétera, etcétera. Es decir, efectivamente esa es una continuidad institucional, pero que efectivamente cuando alcanza un carácter diferente es el momento en el cual se produce la conversión de Constantino, el momento en el cual el cristianismo pasa a ser la religión del imperio. Esa situación marca una situación nueva. ¿Por qué? Pues porque los vínculos de fases previas de las religiones con estados, con imperios que funcionaban, eran de tipo diferente. Aquí nos encontramos con una religión monoteísta de gran potencia, que ha terminado con las formas secundarias de religión, con los dioses paganos del panteón pues griego y del panteón romano, y donde se está asistiendo a una nueva situación en la cual una estructura política pues se ve ideológicamente animado por un espíritu religioso, el espíritu cristiano, en una situación que no fue tampoco armoniosa ni fácil. No tienen más que recordar la cantidad de herejías, la cantidad de disensiones, etcétera, que es, pues, para ir a los clásicos, pues léanse simplemente en las famosas etimologías de San Isidoro toda la lista de herejías que allí San Isidoro pues va recopilando lo que había sucedido en los primeros siglos del cristianismo, y lo entenderemos. En el caso de España, pues ejemplo de aquella dificultad inicial de articular por la parte, digamos, de la Iglesia su implicación con la estructura política, la encontramos pues en el famoso priscilianismo, que es en Prisciliano, obispo de Ávila, pues que hoy día hay que interpretarlo como una perspectiva pues desde el cristianismo que se niega a convertirse en una estructura más del Estado, del imperio, y donde no están de acuerdo aquellos pues herejes desde el punto de vista de la ortodoxia priscilianistas, pues en la decadencia que según ellos veían al hecho de que pues los obispos cada vez fueran adquiriendo mayor poder temporal, etcétera, etcétera. Bien, en ese sentido se podría, y no hay que olvidar que Prisciliano fue el primer hereje víctima de las disensiones internas dentro del cristianismo. Es decir, víctimas cristianas hubo muchísimas, pues en el siglo I, en el siglo II, ahora se acerca Semana Santa y las televisiones nos volverán a repetir los peplums, esos de las carnicerías hechas por los romanos con los cristianos, etcétera, pero Prisciliano en el año 385 fue el primer hereje que fue decapitado, él y los suyos, por disensiones internas dentro de la Iglesia, precisamente en el mismo siglo en el cual se iba produciendo esa consolidación. Bien, en este sentido, ese Prisciliano en el siglo IV, visto pues como un reformador que fue cercenado, etcétera, sería el primero de una serie de reformadores en los cuales podríamos poner a Mahoma en la misma línea. Es decir, Mahoma pues es visto por muchos pues como una escisión o como una herejía también que procede del cristianismo,
pero ya con una lectura muy lejana, en una situación social muy diferente y fundamentalmente con una simplificación del dogma y con una ideología mucho más sencilla, que deja de lado pues todas las discusiones teológicas que a la altura del momento en el cual Mahoma pues va construyendo su doctrina y creando sus discípulos, al punto que, como saben perfectamente, desde el punto de vista de Mahoma y luego del Islam, pues no hay más Dios que Alá y Mahoma, que es su enviado, su profeta, es decir, no existe la Trinidad. Dicho de otra manera, el Islam nos ve a los cristianos como politeístas, cuando nosotros siempre nos habíamos creído monoteístas, pero ellos dicen, no, ustedes tienen la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, aquí el conflicto entre esas dos religiones monoteístas que están ya operando muy rápidamente, el Islam con una capacidad de crecimiento inmenso, que al siglo siguiente, pues la península ibérica pues ya comienza su proceso de islamización, etcétera, nos encontramos con un conflicto nuevo, y es el de dos estructuras sociales, políticas en expansión, cada una dotada con un Dios monoteísta y en contradicción, y donde además unos y otros pues quieren o tienen una voluntad de ayudar al resto de los hombres. Y aquí hay que partir del supuesto de que a escala individual pues todos es muy difícil, salvo un enfermo patológico, pues encontrar personas que deseen el mal de sus semejantes. Es decir, en todos los procesos políticos y religiosos todo el mundo quiere lo mejor. Es decir, no hay eso, y eso siempre ha sido así. Es decir, siempre puede haber pues algún degenerado, algún enfermo pues que quiera causar mal, etcétera, pero en principio todos los programas políticos, todos los programas religiosos de antes y de ahora, de unos partidos o de otros, siempre quieren lo mejor para los semejantes, en principio. A veces esos semejantes son un grupo pequeño, en el límite esos semejantes es todo el resto de los hombres. Hay una voluntad, pues, católica, en el sentido de universal, de expansión, y en ese sentido, ahí sí que se parece la voluntad cristiana con la voluntad islámica. Hay una voluntad, respectivamente, de lograr que el resto de los hombres que no pertenecen a ese credo, pues puedan abandonar la confusión en la que desde sus respectivas perspectivas se encuentran los demás e integrarlos a la verdad que es en la que ellos se encuentran. Esta situación determina una contradicción interna porque efectivamente son dos proyectos similares pero que se excluyen mutuamente y que necesariamente determinan pues un enfrentamiento en el cual pues pueden pasar dos cosas, que esos dos grupos se mantengan separados, cada uno en una zona, y entonces pues se ignoren o mantengan un statu quo, que un grupo absorba al otro, lo integre, lo convierta o lo elimine, o que el otro grupo haga lo mismo con el otro, o que es una situación de conflicto. Pero en realidad lo que es difícil encontrar es situaciones en las cuales se pueda producir una armonía cuando todos quieren lo mismo. Evidentemente, no he mencionado aquí pues la otra religión monoteísta, que son los judíos, y porque en el caso de España y a escala universal, pues los judíos por su tamaño, etcétera, pues han tenido un protagonismo menor, aunque efectivamente la dialéctica que se produce hoy día pues en el Estado de Israel, desde que existe el Estado de Israel, pues efectivamente afecta a las tres religiones y particularmente a la dialéctica entre judíos e islámicos. ¿Pues qué? ¿Por qué? Pues porque en la llamada pues plaza de las mezquitas, pues el Islam quiere construir mezquitas, pero efectivamente pues allí o cerca pues estuvo antes el templo de Salomón y etcétera, etcétera. Es decir, que todo depende de por dónde se corte la historia. Es decir, que
El Islam en España reclama ahora la mezquita de Córdoba porque dice que antes que catedral fue mezquita, pero procuran no decir que antes también fue una iglesia visigótica, ¿eh? Y entonces, pues claro, aquí depende de por dónde se corte y se empiece la historia, ¿no? Se empiece la historia. Y entonces, este es, digamos, el punto de partida de la situación que vamos a esbozar hasta llegar al presente. Como saben perfectamente, pues España tuvo un protagonismo particular en el freno a la ansia de expansión islámica, fuera más o menos, y se toma como símbolo pues la batalla de Covadonga y Don Pelayo y todas esas cosas, y la llamada Reconquista. Llamada Reconquista, pues que era reconquista ¿de qué? Pues reconquista del el reino visigodo, reconquista de la recristianización de la península ibérica, etcétera. Concepto de reconquista que, como saben también perfectamente, hoy está totalmente pues discutido por algunos. ¿Y por qué? Porque en realidad la situación en la que hoy nos encontraríamos desde el punto de vista de muchos islámicos sería la de una reconquista de ellos por parte de la Al-Ándalus perdida. Bin Laden, pues en el comunicado que hizo después de que comenzara la intervención norteamericana en Afganistán, pues recordarán que dijo no vamos a permitir que se vuelva a repetir la tragedia de Al-Ándalus. Es decir, Al-Ándalus sigue vivo en el imaginario histórico del Islam. Y Al-Ándalus no es Andalucía. Al-Ándalus, como saben, es todos aquellos territorios que en algún momento estuvieron islamizados, que es como mínimo lo que pretenden recuperar en esa reconquista desde la parte islámica. Y de forma manifiesta, por ejemplo, como también todos saben, para ponernos en situación, pues el proyecto del Gran Marruecos y los mapas que oficialmente figuran en muchas instituciones marroquíes, pues ese Gran Marruecos incluye de Toledo para abajo. Es decir, ya pues ahí han cortado por el año 1085, que fue el año pues de la conquista de Toledo, es decir, pues les debe parecer demasiado fuerte poner de Covadonga para abajo, etcétera, pero bueno, de Toledo para abajo. Y como saben también perfectamente, pues algunos gobernantes españoles pues se han dejado fotografiar con el mapa del Gran Marruecos detrás, pues sin darle mayor importancia. Sí, al fin y al cabo, pues también muchos se dejan fotografiar pues con el mapa de las 7 provincias vascas de la supuestamente Euskal Herria, que nunca ha existido, pues las 3 provincias vascongadas, Nafarroa y Navarra y las 2 provincias francesas, y entonces esa Euskal Herria, pues que en realidad solo existen los mapas del tiempo de la Euskal Telebista, donde sí que se informa del tiempo que sucede solo en ese territorio, y entonces ya puede haber tormentas en Cantabria, o puede haber tormentas en Burgos, o puede haber tormentas pues en otras zonas, que da lo mismo. Es decir, que el mundo se agota ahí. Pero claro, eso es una fantasía política, pero que puede dejar de serlo, efectivamente. Es decir, que eso lo decimos nosotros ahora. Pues dentro de 100 años, pues eso vete tú a saber. Pues, pues mira, esos son los orígenes, como el Gran Marruecos, pues era un proyecto que se ha convertido en realidad, etcétera, etcétera. Quiere decir que ahí sí que la historia no está acabada, sino que es un proceso y depende absolutamente pues de lo que hagan los protagonistas en cada momento histórico para que venga determinado lo que sucede después. En este sentido, sí que es muy importante advertir aquí lo que desde el punto de vista teórico y doctrinal supuso el elemento islámico para la propia, y aquí es lo bonito de la dialéctica en estas cuestiones, para la propia recuperación por parte de la Europa o de España cristiana de la tradición griega y alejandrina, que efectivamente conoció la importancia del vehículo islámico, pero, y aquí es el punto determinante de diferencia y que va a determinar la evolución de los siglos siguientes, a la altura del siglo XII, pues
el máximo exponente de la filosofía islámica es Averroes, el máximo exponente de la filosofía judía es Maimónides, son los comentaristas de Aristóteles, conocen los textos de la antigüedad clásica, etcétera, cosa que en ese momento eran pues prácticamente desconocidos, simplemente de referencia de nombre en el entorno cristiano, pero a partir de la segunda mitad del siglo XII se produce esa transmisión, esa traducción de esos textos, y se produce un mecanismo ya dialéctica dentro del Islam entre el elemento, diríamos, civil y el elemento religioso, donde triunfó el elemento religioso, que acusaba al elemento civil, digamos, de entretenerse estudiando filosofías, de estudiando cosas que lo único que hacían era perjudicar la Guerra Santa y hacer perder potencia a los jóvenes, etcétera. Es decir, no hay que olvidar que Averroes tuvo que confesar sus delitos de corrupción de la juventud en la mezquita de Córdoba, porque se le acusaba, y no sin razón, de que el dedicarse a especulaciones filosóficas, a hacer comentarios de Aristóteles, etcétera, pues lo único que hacía era entretener en asuntos que hacían perder el objetivo firme que ya estaba pues marcado en el Corán, que era la Guerra Santa, y que la juventud pues se estaba entreteniendo en otras cosas y no en hacer la Guerra Santa, razón por la cual el impulso de la Reconquista pues iba avanzando desde el lado cristiano, y entonces pues que sí, pues las Navas de Tolosa en 1212, la liberación de esta ciudad pues unos años después, etcétera, etcétera. Caravaca de la Cruz de Caravaca, que decir que era y en un proceso además muy interesante en el cual, a medida que va avanzando la Reconquista, pues se van reponiendo aquellos símbolos y aquellas creencias que estaban absolutamente prohibidas en el integrismo islámico, como son las imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, que es muy interesante ver el mapa de avance de la Reconquista con el momento en el cual van apareciendo imágenes de la Virgen, pues que es prácticamente, que a medida que va avanzando la Reconquista, van apareciendo vírgenes que van favoreciendo la recristianización de la población, porque efectivamente la misma población que había sido coranizada pues fue recristianizada, y aquellas creencias que estaban absolutamente prohibidas por la simplicidad del credo islámico, que como saben pues prohíbe las representaciones sagradas, prohíbe el culto de los santos, etcétera, etcétera, pues el único modo que había pues de lograr contrarrestar aquellas creencias tan simples era incorporar pues otro tipo de creencias que efectivamente pues fueron las que permitieron ese proceso de recristianización, que lento y progresivo, pues que permitió llegar pues hasta 1492, etc. En ese momento marca el final prácticamente de las posibilidades de desarrollo del Islam como una civilización. En el momento en el cual Averroes es condenado y en el momento en el cual, digamos, la filosofía, que a esas alturas hay que hacer equivalente a ciencia, pues determinará que a partir de Averroes en el seno del Islam nos encontremos ante el monopolio de las doctrinas pues emanadas pues de los clérigos, del Corán, etcétera, etcétera, con el famoso argumento que, por otra parte, desde posiciones de un creyente que lo sea, tiene toda la lógica, y es aquel famoso argumento, pues el de si todos estos libros que están además del Corán, puede pasar dos cosas: que sean enemigos del Corán, en cuyo caso hay que quemarlos, o que repitan lo mismo que dice el Corán, en cuyo caso son inútiles, porque para eso tenemos el Corán, con lo cual fuera. Es decir, con el libro único basta. ¿Para qué quieres saber más? Si efectivamente con el Corán basta y sobra. ¿Basta y sobra para qué? Para alcanzar un equilibrio individual, social, para alcanzar pues una sociedad organizada, etcétera, etcétera, y para ir avanzando. Ahora, a una escala, digamos, medieval. Escala medieval que fue aquella en la que por ese triunfo pues de la teología simplista islámica a partir del siglo XII,
determinará que efectivamente en los siglos ulteriores el Islam prácticamente desaparezca de las preocupaciones, digamos, de los cristianos. El averroísmo siguió, como saben, pues entre el llamado averroísmo cristiano, y en España pues el Islam tuvo presencia hasta que terminó la Reconquista y luego después, es decir, que la posición pues tolerante que se intentó en aquel momento con los moriscos pues llegó a un momento también de crisis y de incompatibilidad que determinó la expulsión de los moriscos, etcétera, pero a la altura del siglo XVII, del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XIX, prácticamente el Islam es una realidad que no existe a los ojos cristianos y a los ojos occidentales. En este momento, y esto también es importante tenerlo presente para entender lo que luego diremos, para que vean este mapa de situación global que quiero trazarles, como saben también perfectamente, que yo simplemente estoy recordándoles cosas que todos saben, pero reordenándolas de una manera que nos va a permitir pues entender un poco cuál es el momento en el que nos encontramos. A estas alturas se había producido pues el tercer integrismo en el seno del cristianismo, es decir, si habíamos dicho Prisciliano, si habíamos dicho Mahoma, pues a principios del siglo XVI se produce la Reforma Protestante, que es otra forma de integrismo, aunque curiosamente pues muchos progres entre nosotros, entre un país católico, pues durante décadas han tendido a considerar a los protestantes como el culmen del progresismo. Claro, porque en unas categorías maniqueas de interpretación dicen, si los católicos son malos, los católicos atacan a los protestantes son buenos. No, si no estás de acuerdo con los católicos, pues menos puedes estar de acuerdo con un protestante que es un pobre integrista, que encima reviste características que no recogen pues ese espíritu en general, ese espíritu universal, católico, ecuménico, que caracteriza al catolicismo. ¿En qué sentido? En que, y hablo muy en general, es decir, ahí habría mucho que precisar, pero a la escala en la que estamos, pues sirve perfectamente, y si entramos en detalles, pues nos perdemos, en el sentido siguiente. Sí, efectivamente, la Reforma Protestante lo que viene a decir es que no hace falta intermediarios, que no hace falta la Iglesia, que no hace falta obispos, cardenales, el Papa, que no hace falta quien nos lea la Biblia, es decir, que la Biblia la tiene que leer cada creyente directamente, que cada creyente puede tomar contacto directo con Dios y que cada creyente pues puede ser agraciado o desgraciado, y en el calvinismo pues los verdaderos hombres agraciados son los que triunfan, y entonces pues todas esas cosas, esos tópicos del desarrollo del capitalismo, todas estas cosas. Claro, tópicos, pero que determinan una actitud totalmente diferente, que es la que va a marcar pues la actitud de los imperialismos a partir del siglo XVI. Aquí, por imperialismo entendemos lo siguiente. Por imperialismo entendemos una sociedad humana, una sociedad política organizada, que tiene una ideología firme y formada y que pretende expandir esa ideología a los demás, a otros pueblos, a otros imperios o a otros pueblos que no son imperios, que pretende absorberlos e incorporarlos. A partir del siglo XVI vamos a asistir a dos tipos distintos de imperialismo, de trasfondo cristiano, que nos van a recordar los dos modelos de imperialismo de la antigüedad clásica, el griego y el romano. Los griegos eran comerciantes, los griegos estaban rodeados de bárbaros, luego también los romanos, pero los griegos no tenían voluntad de expandir pues el modo, el conocimiento, la lengua griega, la estructura de Grecia a todo el resto de los hombres. Los griegos querían poner colonias en unos sitios y en otros, aprovecharse de los recursos que pudieran sacar de un sitio y de otro, pues como habían hecho los fenicios, es decir, poner colonias, etcétera. Entonces los griegos pues tenían colonias en España antes de que vinieran los romanos. ¿Por qué? Pues porque los griegos no tenían esa voluntad de expansión y de incorporación de otros pueblos a su forma de ver el mundo. Roma no. Roma incorpora
una voluntad de expandir el modelo romano a otros pueblos y, en principio, no a todo el mundo, porque, bueno, a todo el mundo conocido, e intentar, en la dialéctica con los bárbaros, pues incorporarlos y, sobre todo, los bárbaros que se iban conquistando, irlos romanizando, al punto de, como saben perfectamente, pues Galia y Hispania, pues en un momento determinado eran tan Roma como Roma. Y entonces, pues Trajano y Adriano o Séneca, pues habían nacido en Hispania, pero que eran emperadores, se había integrado, y no digamos nada cuando ya se concede la ciudadanía romana a todos los pueblos que pertenecen al imperio, y ese espíritu de expansión universal es el que favorece que el cristianismo se una con el imperio. Hay una voluntad. ¿Por qué? Porque el romano considera iguales a todos los demás hombres. Y a los bárbaros habrá que procurar atraerlos hacia sí, poco a poco, claro, en una dialéctica que determinará, como saben, la caída del Imperio Romano, cuando los bárbaros acabaron, pues, favoreciendo la descomposición de Roma. Bueno, estos dos modelos, pues vamos a ver cómo se trasladan también con la Reforma Protestante. Fundamentalmente, el modelo del imperialismo hispano, que es heredero del imperialismo romano, del imperialismo católico, y el modelo del imperialismo británico, el protestante. Desde el punto de vista del imperialismo hispano, determinado fundamentalmente o favorecido por el descubrimiento de América, el ortograma que está operando en los conquistadores, en los emperadores españoles, con la ayuda de la Iglesia, sin duda, es considerar a los nuevos hombres que han aparecido en América como iguales a nosotros y, por tanto, darse cuenta de que están en unos estadios de desarrollo de cultura menos desarrollado que nosotros, pero que perfectamente pueden incorporarse, y por eso la voluntad es cristianizarlos, educarles, enseñarles el español, etcétera, etcétera. Ahora, aquí es interesante advertir lo siguiente, que es, según quien cuente esta historia, es muy diferente que esta historia se cuente desde la parte del imperio, desde la parte del emperador, desde la parte del rey, a que se cuente desde la parte de la Iglesia. Quienes la cuentan desde la parte del imperio, pues dirán, por Dios hacia el imperio. Quienes la cuentan desde la parte de la Iglesia dirán, por el imperio hacia Dios. Es decir, los móviles que estaban operando en los clérigos que colaboraban en la conquista y colonización de América, pues era lograr salvar esas almas para que llegaran a Dios. Era aprovecharse el imperio al servicio de la Iglesia para lograr expandir la Iglesia católica. Desde el punto de vista del imperio político, esa alianza con la Iglesia era similar, pero para lograr los fines del imperio. Esta dialéctica se ve muy bien y es una cuestión que tiene plena actualidad con la lengua española. La voluntad del imperio es que todos los americanos aprendan español. La voluntad de la Iglesia es que aprendan las lenguas autóctonas. ¿Por qué? Porque si aprenden las lenguas autóctonas, si no se les enseña español, serán los clérigos que les han enseñado las lenguas autóctonas quien controlen a los indígenas. Mientras que si aprenden español, pues se pueden integrar totalmente en la estructura del imperio. Este es un asunto que no está muy estudiado, o no se quiere ver muchas veces, pero que determinó grandes polémicas a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera. Bien. Sin embargo, para no perdernos, el imperialismo inglés es distinto. El imperialismo inglés lo que hace es respetar a quienes son sus colonias sin pretender incorporarles a la superioridad de la religión y de la cultura y de la ciencia inglesa, sino simplemente mantener un gobierno indirecto, mantener a los indios en la India con sus religiones, con sus tradiciones, con sus vestimentas, siempre pues que no practiquen ceremonias pues que sean excesivamente incómodas y que pues las señoras de los militares ingleses de la India, pues al tomar el té de las 5, pues fuera
disgusting y fuera pues molesto, pues decir, pues mira, esto de quemar a las viudas pues huele mal, pues vamos a ver si esta costumbre la quitamos porque es poco estética, pero todo lo demás pues se deja, ¿no? En el fondo, la actitud es la siguiente: hay un desprecio hacia los demás hombres. El imperialista depredador no tiene ninguna voluntad de incorporar al resto de los hombres a la propia civilización que él está emitiendo. ¿Por qué? Porque en el fondo le considera inferior. Es decir, en el fondo, el imperialismo depredador hay un racismo, mientras que en el imperialismo católico hispano, que es un imperialismo generador de nuevos pueblos, no hay en absoluto nada de racismo. Se considera que los otros son potencialmente igual que nosotros una vez que se hayan incorporado a nuestra religión, a nuestra cultura, a nuestro nivel de conocimientos. Dense cuenta que les había dicho antes que en el siglo XVII, XVIII, principios del XIX, el Islam está prácticamente olvidado. Que si son magnitudes, pues sí, que pertenecen a la historia, pero que comienzan a ponerse de nuevo de moda, pues fundamentalmente por influjo pues del romanticismo del XIX, de la atracción pues del llamado orientalismo entonces, etcétera, que comienzan a venir a España viajeros ingleses pues a ver los restos pues de la cultura islámica que existió, a ensalzarla, a escribir cuentos desde la Alhambra y cosas así. Paralelamente se empieza también, casi por mímesis, a ensalzar también ese pretérito islámico, pero desde categorías católicas e incluso ultracatólicas. No tienen más que ver, por ejemplo, pues una revista que se comienza a publicar a mediados del siglo XIX en Granada, que se llama La Alhambra, quienes escriben allí reivindicando, pues diríamos hoy, la memoria histórica pues de los últimos reyes de Granada. En absoluto se hace desde categorías islámicas, en absoluto. A nadie se le ocurre hablar de eso. Es decir, quienes reivindican en España el Islam, aquel pasado, pues pues para casi por mímesis del interés que los viajeros extranjeros están teniendo, pues para decir, no, pues sentirse orgullosos de reivindicar ese pasado, pero les vuelvo a repetir, desde posiciones ideológicas católicas e incluso ultracatólicas. Cuando Menéndez Pelayo, cuando Laverde, cuando los ideólogos que ponen en marcha la recuperación del pensamiento histórico español incorporan perfectamente a esa tradición, a lo que se empieza a llamar entonces la tradición hispano-musulmana, la tradición hispano-judía. ¿Por qué? Porque la categoría que está funcionando en a mediados del siglo XIX y prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX es una categoría racial. Es decir, no se está primando ni la religión ni la lengua, sino la raza. Hay una suerte. Entonces, se supone, no les falta razón, que efectivamente aquellos hispano-romano-godo-visigodos que fueron coranizados, pues en realidad, pues si se les considera españoles, otra cosa es que se les pueda considerar españoles, en realidad eran hispano-romano-godos, visigodos ahí. Es decir, de España hay que empezar a hablar un poco más tarde, pero bueno, es decir, si se considera española Séneca y se considera española San Isidoro y cosas así, pues no es de extrañar. Pues entonces dirá, pues todo lo que hicieron aquellos españoles, como esa peculiaridad está inscrita en la raza, pues por eso nos interesa, al margen de que ocasionalmente fueran judíos o musulmanes. Y entonces se empieza institucionalmente a fomentar en España los estudios hispano-judíos e hispano-musulmanes, pero les vuelvo a decir desde perspectivas católicas y además normalmente por parte de clérigos, es decir, quienes traducen las obras de los clásicos pues islámicos y judíos al español son clérigos, es decir, pues Quirós es pues un sacerdote que tradujo la metafísica de Aristóteles al español, pues porque aprendió árabe porque estuvo en Marruecos, y también tradujo pues el Tratado de la Yihad de Averroes, que por cierto pues hace un mes resulta que este sacerdote Quirós, que era asturiano por cierto, pues que se murió en los años 60, pues su familia se ha puesto en contacto con un profesor de filosofía allí de Asturias, pues para decirle que tenían unos inéditos, y entre ellos está el Tratado de la Yihad,
que vamos a publicarlo nosotros en la Fundación dentro de unos meses cuando se prepare. Pero una traducción de ese tratado, pues, hecha por un sacerdote, porque el interés era un interés que era totalmente ya, diríamos, arqueológico, o como mucho, pues, para estudiar unas divergencias ideológicas, pues, que hubo in illo tempore, pero que no causaban mayor asunto. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a decir, a la altura del siglo XIX y de principios del siglo XX, el Islam o los grupos islamizados son una magnitud que no se tiene prácticamente en cuenta, no existe a los efectos. Pues tienen interés unos, etcétera. Bien, claro, la situación comienza a cambiar fundamentalmente en el momento en el que se comienza a producir la descolonización, pues particularmente, pues, de Oriente Medio, que había estado bajo la órbita, pues, particularmente de Inglaterra, y entonces donde efectivamente esa no incorporación o esa no voluntad de incorporación de los elementos pues al protestantismo, al cristianismo, pues determinó lo que vino después. En el año 28, hasta el año 1928 no surge la organización Hermanos Musulmanes. Hermanos Musulmanes, que es una organización nueva, política, en el seno del Islam, que lo que pretende es instaurar la ley islámica en Egipto. Claro, y entonces, en un momento en el cual, pues, países islamizados que han accedido a la independencia porque han dejado de depender de las potencias europeas, pues procuran sus gobernantes acercarse lo más posible, pues, a las categorías, pues, normales, pues, de una sociedad civilizada. Es decir, Atatürk en Turquía, pues, prohíbe las vestiduras tradicionales, implanta el traje occidental europeo y, manteniendo la lengua turca, como es natural, porque no es fácil, pues, a unos millones de habitantes cambiarles la lengua, sí lo que prohíbe es el alefato y utiliza el alfabeto latino para escribir el turco, como todavía se sigue haciendo en Turquía. En Egipto, pues, la cuestión fue más complicada. Y entonces, precisamente, en unos momentos de gran crisis de la civilización occidental, que dense cuenta que por los años por los que surgen los hermanos musulmanes, pues son los años en los cuales parece que el capitalismo se cae, se derrumba, y donde parece que la revolución soviética se ha producido 10 años antes, y la revolución soviética es vista con el mayor interés por parte de muchos norteamericanos, es vista con el mayor interés por muchas... porque lo que todo el mundo calcula es que el liberalismo se ha acabado, el capitalismo se ha acabado. No hay que olvidar que, aunque hoy nos parezca raro, pues que en el año 32, en Alemania, el Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler estaba aliado con el Partido Comunista. Y estaban aliados en las elecciones, ¿para qué? Para acabar con el capitalismo, para poner un orden nuevo. Claro, unos tachando a los otros de ingenuos. Es decir, los comunistas tachando de ingenuos a los nacionalsocialistas porque creían que podían llegar al poder por la vía pacífica democrática de las elecciones. Los otros, creyendo que iban a aprovecharse, pues creyendo que eran unos exagerados los comunistas porque decían que solo se podía alcanzar el poder por la vía revolucionaria, violenta, etcétera. Es decir, ese equilibrio pues terminó una vez que efectivamente Adolfo Hitler llegó democráticamente al poder, y entonces la Internacional Comunista pues se dio cuenta del peligro del fascismo, del llamado fascismo entonces, del nazismo, pero en este momento y no hay que olvidar tampoco que el fascismo italiano es respuesta inmediata pues a la Revolución de Octubre, hecha también desde el socialismo al cual pertenecía Benito Mussolini, etcétera. En este contexto, en estos años de crisis en los cuales todo el mundo está, y en España pues sucede lo mismo, que es decir, en los años, pues cuando en España se funda el Grupo de la Conquista del Estado de Ramiro Ledesma y luego Homs, etcétera, que es decir, pues ahí están colaborando al principio personas que eran de Estación Comunista, que luego se van a hacer homsistas, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una situación que no va a cambiar
o que va a cambiar totalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente el enemigo a batir sea el comunismo. Y entonces se produzcan esos dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista, entonces se reconstruya todo por ahí una vez que los totalitarismos quedan anegados con la derrota del eje Berlín-Roma. Pues aquí empieza a incorporarse también un elemento curioso de potenciación del Islam que viene por parte de la Unión Soviética. Desde el punto de vista de la Unión Soviética en su conflicto y en su voluntad expansiva, porque la Unión Soviética, el imperio soviético, es un imperio expansivo, es un imperio también con voluntad universal y es un imperio pues que cree que está convencido de que hay que esperar a que vayan cayendo pues el resto de los estados capitalistas que están en crisis y que se irán incorporando al crecimiento pues del socialismo real. Aquí se van a producir distintas alianzas estratégicas. En los años 50 pues empieza aquel famoso diálogo marxistas y cristianos en Francia, etcétera, luego en España, donde pues también los católicos más inteligentes y más avanzados y más totalmente apoyados por la jerarquía, evidentemente, etcétera, pues se irán asociando o dialogando con los marxistas porque dicen, bueno, pues por prudencia, vamos a ver qué pasa, vamos a estar aquí y entonces, pues, si triunfan siempre estaremos nosotros. Y desde el punto de vista pues comunista dirán, pues bueno, estos son compañeros de viaje que nos pueden ayudar a hacer la revolución y luego ya cuando triunfemos, pues ya les sometemos a unos cursos de comunismo científico, de ateísmo científico, y ya pues les quitamos de la cabeza pues estas creencias pues tan extravagantes que tienen. Bueno, como saben, entonces esa dialéctica pues que duró desde mediados de los 50 con todas las polémicas dentro de la Iglesia Católica también, pues la famosa operación Pax, se acusaba que eran los servicios secretos polacos, los franceses, muchas polémicas que hubo ahí. En el caso sintomático pues es aquí el amigo Garaudy, pues que Garaudy es el ejemplo sintético de estas transformaciones. Garaudy era un marxista que en el diálogo católicos marxistas luego se hizo católico y luego ya siguió avanzando y se ha hecho maometano. Entonces y encima Anguita le puso piso en Córdoba y entonces pues a expander una universidad mediterránea en francés desde Córdoba, lo cual tiene tela, pero bueno, bien. Y creo que está casado con una judía, y entonces ya diálogo de las civilizaciones y armonía universal. Pero bueno, en esa dialéctica de diálogo marxistas cristianos, pues todos sabemos cómo acabó la cosa. Es decir, pues el sindicato Solidaridad, un papa polaco, no sé qué más, y entonces, pues, es decir, la Unión Soviética colapsó en buena medida pues por esos devaneos y por esos diálogos de los que no supieron calcular pues que la Iglesia Católica tiene varios siglos de experiencia y ellos llevaban unas décadas solo. Pero me refiero a otras visiones absolutamente también ideológicamente confusas hechas desde la Unión Soviética que tenían que ver con el Islam. Desde el punto de vista del análisis marxista, se suponía, erróneamente, que los países islámicos, puesto que practicaban una especie de socialismo primitivo y puesto que había una estructura que no era capitalista, pues que podrían dar el paso directamente al socialismo, abandonando sus creencias supersticiosas, etcétera, etcétera, y entonces que podrían rápidamente, pues sin tener que seguir las famosas fases, etcétera, etcétera, pues saltar pues de una situación medieval pues al socialismo real. Esto fue pues lo que todo el llamado socialismo islámico favorecido desde la Unión Soviética, eso fue lo que se intentó hacer en Argelia, eso fue lo que se intentó hacer en Libia, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, paralelamente, y entonces en la dialéctica pues del bloque socialista, del bloque comunista, pues, como es natural, las disensiones internas en el seno del Islam, aquellos que eran más proclives al socialismo, aquellos que eran más integristas y más fanáticos, etcétera, pues fueron avanzando. No hay que olvidar, por ejemplo,
que el malvado Saddam Hussein y el partido Baas pues era de la Internacional Socialista. Que eso hoy día parece que es un recordatorio pues incómodo, pero la Internacional Socialista pues tenía entre los suyos al partido de Saddam Hussein. ¿Por qué? Pues porque también, desde el punto de vista del armonismo francés, etcétera, pues parecía que aquel era el mejor modo de lograr llevar pues a un Islam moderado no al socialismo real, al comunismo, sino a la socialdemocracia, etcétera. La yihad islámica como organización surge en los años 70 pues de las filas de los hermanos islámicos, también en Egipto, etcétera, y conoce un desarrollo notabilísimo en los años finales de la Unión Soviética, en buena medida por otro gran error estratégico de Estados Unidos, que fue utilizar a los integristas fanáticos islámicos como ejecutores de operaciones pues para poder adelgazar el poderío soviético, pues, particularmente, pues, es bien sabido pues que grupos integristas como los de Bin Laden fueron pues apoyados por la CIA porque veían que era el modo de crear una dialéctica interna en Afganistán y poder resolver pues el grave problema que la Unión Soviética pues tenía con su intervención en Afganistán, etcétera, intervención que efectivamente estaba tanto motivada por unas necesidades estratégicas de preservar pues la integridad del imperio soviético, como también por las necesidades que todo imperio tiene de energía y de recursos para sostenerse. Es decir, los imperios no son hermanitas de la caridad, es decir, un imperio es un grupo humano pues que tiene que sobrevivir en primer lugar él y tendrá que buscar recursos donde los encuentre. Y eso es puro darwinismo político y puro realismo real. Es decir, esa es la realidad misma, ahora y siempre y a todas las escalas. Con lo cual, aquí la situación que se produce cuando se produce el colapso de la Unión Soviética, etcétera, es el unido también al regalo que Alá hizo a algunos países islamizados, pues de darles pues notables pozos de petróleo en el subsuelo, al margen de que efectivamente con la tecnología islámica pues y con el desarrollo islámico tradicional, pues para poco le servía el petróleo, no hacía falta, más que decir, el petróleo lo único que hace es pues hacernos perder el recto camino y corrompernos. Esto es un poco pues y esto no son extravagancias, fíjense que yo aquí, fíjense en Estados Unidos, pues esos famosos AMIs que sacan por ahí de vez en cuando, los AMIs, pues esos han quedado en el siglo XVII, entonces los AMIs no quieren ni luz eléctrica ni coches de explosión, no renuncian a la rueda ni a los carros, pero logran se han quedado ahí estancados, pues una cosa pues muy divertida, hombre, y que muy divertida, pues salvo para los que son AMIs. Fíjense también el desprecio que tienen pues el resto de los norteamericanos, precisamente por ese carácter protestante, que en el fondo les están despreciando y les respetan. No, es que el respeto es desprecio. Es decir, si a nosotros nos viene una persona que está confundida y que nos dice pues que 2 y 2 son 5 o que Napoleón está vivo, y le decimos, vale, te respeto tu opinión, incluso alguno que sea más ardoroso dirá, incluso estoy dispuesto a dar mi vida por defender tu opinión, que es la mayor soplapollez, con perdón, que se puede decir, ¿no? Es decir, si a ti te viene alguien diciendo que 2 y 2 son 5, pues tendrás que decirle, no, mira, 2 y 2 son 4, por esto y por lo otro y tal. Es decir, si efectivamente le respetas, si no, le estás dando la razón como a los tontos o como a los locos, es decir, le estás despreciando. Es decir, el verdadero respeto al otro, pues es procurarle incorporar a lo que tú consideras que es una forma más potente de conocimiento y una forma más potente de estar en la realidad. El permitir que existan situaciones vergonzosas dentro de una sociedad, en el fondo es no respetarles, sino despreciarles. ¿Y por qué se les respeta? Bueno, pues
no plantean problemas. Entonces, pues fíjate, los Amis en Estados Unidos pues es una población cómoda. ¿Por qué? Pues porque no contaminan, no aumentan la capa de ozono, no consumen electricidad y entonces trabajan mucho y producen mucho trigo. Es decir, desde el punto de vista frío, es decir, pues es genial. Es decir, es pues como la situación que había, pues qué sé yo, pues cuando en los hospitales pues todavía pues las monjitas trabajaban por amor al arte y entonces pues los estados decían maravilloso. Es que si nos sale en un hospital, pues hay una orden de monjitas que hacen de enfermeras, de no sé qué más, pues miel sobre hojuelas. Es decir, ellas van al cielo, cumplen una función maravillosamente, ponen más interés que personas que están en nómina y en el sindicato y todos ganando. Claro, ¿qué pasa? Pues que cuando aquello se fue torciendo después del Vaticano II y empezaron a reivindicar derechos laborales, etcétera, no, ya para eso, pues cerramos las residencias de las monjitas en los hospitales y se acabó el invento. Entonces, pues son situaciones que tienen su equilibrio mientras lo tienen y su tolerancia y su equilibrio hasta que deja de tenerlo. Bueno, pues esos equilibrios se rompieron totalmente y de forma muy veloz, pues a lo largo de los años 90 y fundamentalmente, pues claro, la crisis, el momento en el cual eso entró en crisis, pues fue el famoso 11S, que fue cuando mucha gente pues se enteró de lo que pasaba. Es fundamental para que se dé esa relación terrorista aterrorizado, el receptor tiene que asustarse, tiene que estar aterrorizado. Es decir, si el receptor no se aterroriza, no estaremos hablando de terrorismo, estaremos hablando pues de salvajadas, de asesinatos, de atentados, etcétera. En el momento en el cual la parte receptora de la acción terrorista efectivamente se aterroriza, el aterrorizado inmediatamente se convierte en cómplice del terrorista. Y entonces ya no le llama asesino, sino que, por ejemplo, le llama Gudari, que eso ya es el colmo. Porque llamarle Gudari es ya no considerarle tampoco terrorista, es considerarle soldado, luchador, heroico de la independencia del pueblo vasco. Y Gudari le han llamado altos cargos del Estado recientemente, pues en el caso este con este señor Dayas, bueno, Otegi. Quiere decir que lo cual es muy serio, quiere decir, porque efectivamente desde el punto de vista de la parte actuante, ellos no son terroristas, son soldados. Que efectivamente, ¿quién determina que es terrorista, que no es terrorista? No, pues hay que esperar pasar el tiempo. Es decir, si efectivamente esas 7 provincias vascas se constituyen como un Estado independiente, pues todo lo que hemos llamado hoy terroristas, pues pasarán a ser héroes de la liberación y entonces tendrán estatuas en todas las calles de las 7 provincias vascongadas y se reescribirá la historia por allí y fíjate tú, qué risa. Y entonces, quiero decir, pero por eso aquí al hablar de terrorismo no hay terrorismo si no hay población aterrorizada, si no se está colaborando, si no se está siendo cómplice de quien pretende aterrorizar. Otra cosa es que ese grado de terrorismo pueda determinar un temor y una prudencia por parte de muchas sociedades ante lo que puede venir. Es el caso de Inglaterra. Inglaterra, en su situación pues de tolerancia universal, jamás pensó que pudieran ellos ser víctimas del terrorismo islámico. ¿Por qué? Pues porque Inglaterra ha permitido sin ningún problema pues que pakistaníes, indios estén en Inglaterra, de que vayan con el turbante, etcétera, etcétera, pero sin embargo lo que no han logrado, porque no se puede lograr, es la famosa integración, porque es muy difícil integrarse cuando un grupo no se quiere integrar. Es decir, cuando hay un veto a la integración, no se puede integrar un grupo humano. Es decir, un grupo humano que no tenga vetos, pasados los siglos, se integran. Es decir, si en Caravaca hoy pues existen, qué sé yo, 1000 colombianos o lo que sea, y no tienen un tabú de mezclarse con quienes no sean de su grupo, pues dentro de 4 generaciones,
pues los colombianos que se hayan quedado en Caravaca estarán disueltos sus herederos, pues con el resto de quienes se hayan ido casando, etcétera, como siempre ha sido así, como pues en ciudades como esta, pues que es de repoblación en su momento, etcétera, etcétera, pues así sucesivamente, y como pues cuántos franceses, alemanes, cuántas repoblaciones que se hicieron, pero claro, integraciones que no se hacen en una generación, pero ahora, integraciones que se hacen cuando no hay un tabú de integración. Tabú de integración que en España tenemos el ejemplo con los gitanos, es decir, donde hay un tabú del hecho y de techo, es decir, donde no pueden producirse matrimonios mixtos. Y entonces, no hay una discriminación por parte de los payos a los gitanos, es al revés. Son los gitanos los que no quieren, o al que se casa con alguien que es payo, queda segregado de su grupo. Así se logra mantener grupos cerrados. En el caso del Islam es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista del Islam, en su voluntad expansiva, sí que está dispuesto a aceptar mujeres cristianas. ¿Por qué? Porque sabe que la mujer cristiana es una máquina de producir hijos islamizados, porque la mujer cristiana, una vez que entra en la familia islámica, queda islamizada. Y si no queda islamizada, ya se encargará el marido pues de islamizarla por la vía rápida. Y entonces, desde el punto de vista de un grupo expansivo, sí que estarán dispuestos a incorporar a mujeres, porque son vistas como máquinas de producir nuevos creyentes, no así a hombres, etcétera. Bueno, y entonces, mecanismos que determinan también pues, unas características peculiares que significan absolutamente unas reglas del juego que se rompen. Reglas del juego que en el caso del Islam revisten unas características muy peculiares, que son las siguientes, y es que el Islam lo que determina es una anulación de la personalidad individual. Es decir, y que es la que explica pues, la curiosidad desde un punto de vista católico, protestante, pero también confuciano o japonés, pues de alguien que esté dispuesto a suicidarse despreciando su propia vida por el procomún. ¿Por qué? Porque en realidad la individualidad del creyente islámico no existe. Es decir, la individualidad del creyente islámico no vale nada, es decir, es una parte pues, de un alma colectiva, de un entendimiento agente universal al cual pertenecen, y donde entonces, es decir, este valle de lágrimas pues no es nada, porque inmediatamente, una vez muertos heroicamente, pues se llegará al paraíso pues con las jóvenes pues de voluptuosos senos, los licores y los vinos inacabables y todas esas cosas que se cuentan en el Corán. Y entonces, claro, esto es una creencia muy potente además contra la cual es muy difícil luchar. Es decir, en ese sentido, el verdadero arma con la que cuenta el Islam es la disponibilidad, pues prácticamente ilimitada de hombres y de mujeres y de niños dispuestos a inmolarse, como dicen ellos, o a suicidarse o a morir en su acción guerrera. ¿Por qué? Porque con eso no cuenta ningún otro grupo ideológico de la Tierra. Es decir, los kamikazes japoneses pues iban obligados, había que emborracharles antes y por eso además eran tan poco efectivos, porque mientras que en el caso de los maometanos suicidas del 11S no eran en absoluto pues personas sin cultura, sin educación, adoctrinados pues en un barrio marginal, talibanes, incultos, tal. No. Eran universitarios doctorados en universidades alemanas, eran ingenieros que fría y tranquilamente estuvieron un año aprendiendo a pilotar aviones y que perfectamente sabían la operación que iban a hacer. Es decir, en absoluto dudaron en un momento en lo que iban a hacer. Eso nos dice la firmeza y la seguridad de las creencias en las que están.
Y eso es lo que marca precisamente el verdadero peligro de esos hombres que están islamizados y que son una parte de los hombres que además, como vuelvo a decir, no se consideran personas. Porque se consideran simplemente elementos pues, de una sociedad global donde ellos no valen nada en ese sentido. Cosa que en la tradición cristiana, como saben, es todo lo contrario, porque el principio fundamental es el principio ético de conservación del propio cuerpo, de la propia personalidad individual, y donde además, pues como saben, pues la propia persona, que originalmente era la máscara que se ponían pues los cómicos griegos, pues, y romanos, pues la persona pasa a ser pues nuestro rostro y nuestra personalidad, y entonces pues nuestro carnet de identidad, nuestra identidad lleva la foto, y entonces esa es nuestra foto y nuestra personalidad, etcétera, y la que tenemos que preservar y procurar que se parezca pues más o menos pues ponernos guapos y no sé qué, y cuidarnos, y cuando estamos enfermos ir al médico, etcétera, y conservar el cuerpo. Claro, fíjense qué ridiculez y sirve para identificarnos, para bien y para mal, la foto. Claro, fíjense qué ridiculez cuando en España ahora se permite que en las fotos de los documentos oficiales las señoras musulmanas vayan tapadas. Es decir, claro, es que es un chiste. Es decir, si la foto es para ver la cara, la persona que tiene el cliente, pues a un nazareno no se le ve la cara. Claro, te dirán en plan relativista, hombre, pero también ahora viene la Semana Santa y os ponéis el cucurucho y os tapáis la cara y tampoco se os ve. Bueno, sí, de acuerdo, sí, pues son residuos una noche, pero tiene otras explicaciones. Es decir, no es por humildad. Bueno, que luego unos llevan el cucurucho más alto, otros más bajo y esas cosas para... Es decir, siempre hay clases, y hay cofradías y hay jerarquías. Pero bueno, en principio, es decir, es una cosa anónima y entonces efectivamente tiene ese componente. Pero y entonces la situación aquí ahora de desigualdad absoluta en la que nos encontramos es en la de la bondadosa equiparación que se pretende hacer desde las categorías, diríamos, ingenuas, universalistas, humanistas, que parten de unas ideologías mitológicas en las que estamos totalmente impregnados, que parten por suponer que existe una humanidad, que todos los hombres de la Tierra, los 6.500 millones de hombres, formamos una humanidad, pues, y que todos respondemos a los derechos humanos del año 48, etcétera. Fíjense, derechos humanos, derechos del hombre, no derechos de la persona. Es decir, fíjese si es mínima ese reconocimiento de derechos, que se está reconociendo unos derechos a los hombres, y además a unos hombres que no existen. Los derechos humanos, la declaración famosa del 48, es un mínimo que en su momento no fue ni aprobado por China ni por la Unión Soviética, pues para los países capitalistas, decir, pues después de 2 guerras mundiales vamos a no matarnos más. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues por lo menos salvar el cuerpo. Y entonces decir, somos un hombre, todos nacemos iguales. No tenemos ni sexo, ni religión, ni lengua. Y dice, no, pues entonces alguien que no tenga ni religión, ni sexo, ni lengua no es hombre, no existe. Es decir, los hombres o las personas, si nos caracterizamos es porque cada persona tiene que hablar una lengua, muchos tienen una religión, un modo de vestir, unas costumbres, etcétera. Y si no, son hombres, son animales. Es decir, en el momento en que eres persona, tienes que introducir esos atributos. Claro, el mayor ridículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos se les crece la boca a nuestros políticos repitiéndolo una y otra vez, pues es que hay 52 países, por lo menos. ¿Cuántos son ahora? 51, perdón, ya exageraba yo. Hay 51 países de los 200 países que se sientan en la ONU que han firmado la Declaración Universal de los Derechos Islámicos. Es decir, hay 51 países, un 25% de los estados de la Tierra que pasan de la Declaración de los Derechos del Hombre, porque la Declaración de los... Y va en creciente, la Declaración de los Derechos Islámicos, que surge de hermanos del Islam y todas estas cosas, que introduce una serie de elementos que ya no son el hombre, son del hombre islamizado. Y entonces, donde las características son muy peculiares. Y donde ahí, claro, todos estos intentos armoniosos humanistas entran en un ridículo espantoso, como el ridículo que se produjo hace unos años en la famosa conferencia feminista de Pekín, donde, pues, las ideólogas e ideólogos cristianos occidentales fueron a Pekín a querer emancipar a todas las mujeres del globo y se encontraron con que
las representantes del Islam les dijeron que no querían que las emanciparan de nada, que ellas ya estaban emancipadas con el velo y con su situación de sometimiento expreso, etcétera, etcétera. Claro, en la conferencia de Pekín, corremos un tupido velo, que es un momento molesto para esta armonía en la que a tantos les gusta colocarse, porque efectivamente es mucho más cómodo mirar para otro sitio y no preocuparte de los problemas realmente existentes con los que nos encontramos. Y los problemas realmente existentes con los que encontramos es que el islamismo va en creciente. El islamismo, de ser una magnitud pequeña hace 100 años, en proporción al conjunto, al porcentaje humano existente entonces, de la cantidad humana, hoy día es una población en creciente demográficamente, pero además en creciente en sus versiones más ortodoxas, integristas, talibanes, como lo quieran llamar, más realmente. Aquí todas estas palabras son todo muy engañosas, porque dicen, no, es que unos son liberales y otros son integristas. Liberales, como liberal es una palabra que ha perdido tanto sentido, que en realidad liberales no hay que olvidar que es una palabra de tradición española y que surge precisamente en el tránsito del antiguo al nuevo régimen. El antiguo régimen, como todo el mundo sabe, en los países cristianos, en los países católicos en particular, es la alianza del trono y del altar. Esa alianza dialéctica por el imperio de Dios hacia Dios, por Dios hacia el imperio. Claro, cuando se cae el antiguo régimen, en la Revolución Francesa, en el caso de España, las Cortes de Cádiz, el año que viene se cumplen 200 años de la invasión francesa, para emanciparnos de los franceses, de los reyes absolutos y liberarnos del antiguo régimen, que luego determinó que en 1812 surgieran los liberales. Claro, los liberales en aquel contexto, los liberales, en palabra acuñada en España, son aquellos que, sin volver al antiguo régimen, es decir, manteniendo la nación política, que es la nación que surge después de la Revolución Francesa y en España después de 1812, es decir, la nación política en la cual la soberanía deja de estar en el rey y la soberanía pasa a estar en la nación, en todos los ciudadanos de la nación, y a la nación pertenecen, a la nación española, dice la Constitución de Cádiz, pertenecen todos los españoles de ambos hemisferios, que en realidad es todo lo que era el Imperio Español, entonces, que es el momento que empieza su descomposición y su transformación en las repúblicas que hablan español. En ese momento los liberales, frente a los absolutistas que querían volver al antiguo régimen, los carlistas, y que todavía hay carlistas, y entonces Dios, patria, fueros, esas cosas, y que de ahí surge Sabino Arana, y de ahí surge la ETA, y de ahí surge el nacionalismo catalán, es decir, de movimientos que quieren volver a la lengua vernácula, movidos fundamentalmente por la Iglesia, para no ser contaminados por el español o por el francés, que son las lenguas que traen la Ilustración, la modernidad, la irreligión, el materialismo, etcétera. Los absolutistas se quieren volver al antiguo régimen, los liberales tampoco caen en el jacobinismo republicano revolucionario de cortar la cabeza a los reyes, etcétera. Fíjense, en Francia sí, cortaron la cabeza a los reyes y luego enseguida renovaron al rey, hasta hicieron a Napoleón emperador, y luego vino hasta Napoleón III, y luego Francia, tanta ilustración, tanta revolución, luego fíjense qué risa los franceses. Ahora hablaré un momentín de los franceses, es decir, cuando los españoles éramos los malos de la película, pero ellos a ver si colocaban a Maximiliano de emperador por México, o luego en África no tuvieron ningún inconveniente en poner a Bokassa de emperador, para que luego vengan los franceses hablando de igualdad, libertad y fraternidad. Es decir, lo de Bokassa, porque te puedes decir, hombre, no, es que lo de Maximiliano era el siglo XIX, no, lo de Bokassa es de hace muy poco, y todavía Giscard d'Estaing sigue viviendo de los diamantes que le regalaba el emperador Bokassa, hecho emperador con todo el boato francés, y eso eso es el papel de Francia. Ahora les menciono un momento porque Francia con el Islam tiene cosas que ver. Los liberales, vuelvo a decir, son aquellos que, manteniendo la nación política, se permite de una forma ajustada a los intereses del Estado, tanto al rey como a la presencia de la Iglesia católica única, apostólica, romana, esas cosas.
Eso es el liberalismo. Ahora, hoy día cuando se dice el liberalismo en el Islam, ¿qué quiere decir eso? Porque en términos religiosos aquí o somos creyentes o no creyentes. Claro, nosotros, entre católicos, estamos acostumbrados a no ser creyentes, o ser creyentes, es decir, ser creyentes pues sociales, políticos. Es decir, que creyentes son los protestantes. Es decir, creyente es un calvinista que tú vas a la catedral de Ginebra y entonces te dicen, para subir a la torre hay que poner 2 euros y no hay nadie cuidando. Y todo el mundo pone los 2 euros y nadie se lleva el bote con los euros. ¿Por qué? Pues porque Dios nos está viendo. Y entonces el que robe el bote, pues va al infierno, cae ahí y tal. Claro, tú aquí pones en una catedral católica el bote con los 2 euros y no dura nada. Bueno, primero, no lo robaría nadie porque nadie pondría un duro. Aquí no me ven, bueno, ya me confesaré después. Aquí, ahora, aquí, en términos de el creyente islámico es el creyente en el Islam, el que cree de verdad. Y el creyente islámico, necesariamente, el creyente de verdad, que va en crecientes, cree en la yihad y entonces es su obligación. Y entonces, según los cálculos que se hacen hoy, en el libro de Gustavo de Arístegui, pues sobre 1.200, 1.300 millones de maometanos que hay en el mundo, calcula Arístegui que 1/3, es decir, unos 400 millones de musulmanes, son colaboradores de la yihad, directamente o indirectamente pagando la cuota. Y miles los que están dispuestos a inmolarse. Es decir, es una magnitud considerable. Si no fuera así, y entonces aquí el error ideológico de perspectiva, hay ingenuidades terribles al enfrentarnos a esta realidad. Estados Unidos y su invasión de Irak y su voluntad de Estados Unidos pues de expandir la democracia. Claro, en Estados Unidos efectivamente están convencidos de que, y es que además, claro, es su voluntad imperial y expansiva, que el fin de todos los males de la tierra se resuelve con la democracia formal capitalista. ¿Cómo se resuelve el problema? Pues nada, lo que hay que hacer es poner democracia, elecciones, partidos, tal, bien. Y entonces, y además están convencidos pues, de que la democracia es lo mejor y que en cuanto a una sociedad se le ayuda a transformarse a la democracia, pues se resuelve. Entonces, con esa ingenuidad se fueron a Irak y lo que podía haber sido una operación pues de terminar con el tirano Saddam en unas horas y pues ya ven cómo se ha podrido y tiene una difícil salida. ¿Por qué? Pues, hombre, tampoco es como se dice, oye, es que están muriendo 50 diarios, etcétera. Sí, pero tampoco son los americanos que los están matando. Es decir, ahí sí que son dialécticas entre islamitas, entonces, y con muy difícil solución. Y donde efectivamente, es decir, la panacea de expandir la democracia, pues aunque los americanos crean que es la solución, pues difícilmente es la solución. Los franceses, los franceses yo los entiendo siempre como un imperio frustrado. Los franceses, siempre han querido ser un gran imperio, pero siempre se han quedado en el camino. La prueba, el francés lo hablan menos de 100 millones de habitantes, el español lo hablan 400, el inglés también. Es decir, esos son realidades. Y miren que en España hemos tirado siempre contra el español, y mire que los franceses han invertido en alianzas francesas, en potenciar la francofonía y todo, pero bueno, sí que vale. Lo han intentado, lo intentaron hacerse con Europa, Napoleón, etcétera, etcétera, y luego lo intentaron pues con Francia, lo intentaron con los restos del Imperio Español, perdón, y cuando aquello fracasó, lo intentaron con los países norteafricanos y lo intentaron con el Islam. ¿Y por qué? Pues porque al francés le pasaba un poco algo parecido a lo que le pasa al norteamericano. El francés, en realidad, él se cree que la solución es la ilustración y la igualdad y la libertad y la fraternidad. Es decir, que la religión es una magnitud menor. Es decir, vamos a traerlos y ya los convertimos a la francofonía y se resuelve el asunto. No, la religión es más potente que la francofonía. Y en Francia lo han visto, pues, con la no integración y con los problemas que han tenido el año pasado, pues, con todos aquellos incendios de coches, etcétera, y que siguen, solo que es
procuran no sacarlo en la prensa porque saben pues, que eso es epidémico y fomenta que la cosa siga. Pero es que Francia, por ejemplo, es absolutamente responsable de la situación de Saddam Hussein. ¿Por qué? Pues porque Francia se estaba aprovechando independientemente del petróleo a $5 que le ponía Saddam Hussein. Y Francia fue la que favoreció que pudieran tener una central nuclear y que la hubieran tenido si no la hubieran destruido bombardeos israelíes. Claro, efectivamente, entonces, hay una voluntad no hay que pensar que los franceses sean malvados o que quieran provocar una hecatombe, no. En realidad, ellos están convencidos de que la receta que ellos ofrecen es la verdadera, que es decir, pues lo mismo que los soviéticos habíamos dicho antes, que una vez que metan la alianza francesa y los principios de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, y entonces pues lean todos a Voltaire y no sé qué, pues sí, pero lo que pasa es que no leen a Voltaire y que el Corán es mucho más potente que todo eso. A mí hay un síntoma, que puede ser una bobada, pero que me preocupa y que me ha llamado la atención, que es el siguiente. En el mes de febrero empezó en China el año del cerdo, hace un mes. Como saben, los chinos es un pueblo pues, muy supersticioso, pues, eso sí que el dios monoteísta todavía no les ha llegado, o mucha población que en realidad son supersticiosos, un montón de cosas, y entonces, bueno, ahí tienen los años con los animales, cada 12 años pues gira los animales y luego hay otros ciclos, de manera que el año del cerdo de este año es un año especial, que solo se produce cada 300 años, que es un cerdo que da más suerte que otras veces, bueno, un cerdito y tal. Bien. Pues entonces, como estaban todos muy emocionados con el año del cerdo este año en China, pues la casa Nestlé y la Coca-Cola decidieron hacer anuncios en los cuales felicitaban a los chinos por televisión con anuncios con el año del cerdo, y entonces ponían el emblema de Nestlé, que es muy simplito, dos pajaritos que están en un nido y tal, pues un cerdito y tal, para acercarse a la receptividad china. Ahora, ¿qué pasó? Pues pasó que en China, que son 1.320 millones de hombres o de chinos, donde la Constitución china tolera la existencia de religiones, porque desde el punto de vista de los chinos se pueden permitir el lujo de considerar las religiones desde la Constitución del año 82, no me acuerdo cuándo es, como un asunto particular individual, no les plantea problemas. Es decir, que en épocas anteriores las religiones estaban perseguidas, etcétera, pero ahí, y en realidad en China se calcula que hay 10 millones de cristianos, de los cuales además solo 3 dependen de la ortodoxia de católicos, de la ortodoxia de Roma, el resto son unos obispos que no están reconocidos del todo. Está el Papa actual viendo a ver si los lleva al buen redil, pero vamos, 10 millones, magnitudes mínimas, y luego existen pues las religiones locales, pero también a una escala, que decir, que relativamente pequeña. Islámicos en el territorio de la actual República China existen desde el siglo VII, y actualmente hay unos 17 millones de islamistas en la República Popular China. La Constitución de la República Popular China dice: nadie será discriminado por su religión, pero ninguna religión podrá discriminar a los demás. Sin embargo, los islamistas chinos protestaron porque se pusiera la imagen del cerdito en la propaganda, porque ellos consideraban que el cerdo, que es un animal malvado y sucio para el Islam, pues que era una agresión para esa minoría de 17 millones que pusieran el cerdito. Además es un cerdito pues que lo habían dibujado muy bonito, ¿sabes? Que por suerte no han descubierto todavía el lechoncito asado que podían haberlo puesto, pero que era un cerdito gordito, de estos de los dibujos que hacen engordando las cosas para que dé más, llegue más a los niños, y estas cosas que dicen los publicistas. Bueno, ¿y qué han hecho las autoridades chinas? Retirar los anuncios y solicitar a las televisiones que no pongan imágenes de cerdos por televisión para no molestar a los 17 millones de chinos musulmanes. Lo cual, aparte de que contraviene la propia Constitución china, porque están discriminando a 1.300 millones de chinos por 17 millones de chinos musulmanes, muestra la política de prevención y de terror que probablemente tienen los chinos sobre lo que pudiera pasar si incomodas
a esa población que es minoritaria, pero que inmediatamente puede comenzar a crecer o puede hacer actuaciones contra China y romper ese equilibrio. Con lo cual, diríamos, para terminar, les vuelvo a repetir, todos los hombres pues somos iguales, todos los hombres albergamos pues buenos deseos en general por los demás, etcétera, pero existe un grupo de hombres muy considerable, pues más de 1.000 millones de hombres, somos 6.500 millones ahora, pues que en buena medida pues están contaminados con un virus ideológico que es muchísimo más potente que cualquier virus pues que pueda afectar a la salud, y porque afecta pues al propio sistema de creencias, y que además tiene una capacidad y una potencialidad pues de convencimiento que prácticamente imposibilita el reformar al que ha caído en esa creencia. Es sorprendente, y observen, cómo en España está habiendo cada vez más conversos españoles al Islam. Normalmente, claro, son personas que han sido, y en muchos casos, procedentes de la izquierda. Normalmente, si siguen casos, pues han sido antiguos católicos que se han hecho anticlericales, y entonces que son teístas, y que entonces pues encuentran que el Islam es la simplicidad máxima. Yusuf Fernández, José Luis Fernández para los amigos, pues que era pues es que hay un par de José Luis que cuando se cambia el nombre al nombre moro se llaman Yusuf, no sé por qué. Pero este Yusuf Fernández es un señor que fue durante mucho tiempo el representante de las comunidades islámicas en España, y que es un señor de Oviedo que estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, y que en quinto curso, pues una persona aparentemente normal, pues un estudiante más de quinto curso, que se ve que el hombre tenía sus atribuciones y sus problemas religiosos y sus dudas de fe cristianas, y entonces él declaró: y me di cuenta de que los cristianos están confundidos, llenos de sectas, y que el Islam es solo una, como si en el Islam no hubiera variantes por todos los lados, y se hizo islámico. Y entonces, claro, efectivamente son casos singulares donde pueden tener el mayor interés pues psicológico, psiquiátrico, cuando van en creciente pues ya está sociológico, pero donde se puede entender por qué. Pues porque como la ideología en la que vivimos es la de tolerancia absoluta de las religiones, porque todas las religiones son iguales, no, es que no todas las religiones son iguales, es que, y ahí está la verdadera confusión, y ahí es la ingenuidad con la que se están viendo absolutamente las situaciones de la política real existentes en España, y entonces aquí la dificultad está en evaluar qué puede venir en los próximos años, y entonces pues eso es un asunto pues en el cual, como yo no soy futurólogo, pues que cada cual eche sus cuentas. Y sí, mi opinión es que probablemente la mayor parte de los que estamos aquí, si no todos, pues llegaremos a ver grandes agitaciones en los próximos años, porque que esto va muy deprisa, si lo vemos a esta escala, y entonces estas situaciones de contradicciones entre partes antagónicas de grupos de hombres, porque esa humanidad no existe, que la humanidad existe dividida en grupos antagónicos y enfrentados unos con otros, y donde los chinos tienen su unidad y quieren conseguir más petróleo. ¿Por qué? Porque también quieren tener coche y porque también quieren subir su nivel de vida. Y entonces por eso los chinos defienden que las centrales nucleares en Irán, etcétera, etcétera, y tenían buenas relaciones. Y porque los norteamericanos tienen que mantener su nivel de vida, y porque los franceses el suyo, y porque los indios el suyo. Los españoles no, porque como los españoles somos superiores a los demás, pues aquí todos somos europeos, todos no sé qué, aquí nos venden humo, y encima pues están contentos. Es decir, aquí somos por ahora, pues somos, yo creo, el colmo de la ingenuidad por parte de muchos. Dicen, no, es que
La empresa tiene que ser libre de mercado, el que esté en el mercado, pero en el mercado global. Y entonces Endesa que lo compre quien quiera. Sí, fíjense qué risa, lo va a comprar Alemania e Italia. Resumen, es decir, que no Europa, porque Europa no existe, es una ficción. Europa es un montón de países enfrentados entre sí. Y entonces Endesa, que era una empresa española, aunque tuviera accionistas extranjeros, pero controlada desde España, pues pasa a ser una empresa italiana y alemana. Pues vale, alegría. Y entonces aquí tan contentos los ideólogos porque ha funcionado el mercado, etc. No, hemos hecho el capullo, porque eso los italianos y los alemanes no son tan ingenuos, y vaya si se han reunido para ver qué hacen, y así sucesivamente. Claro, es de esperar que esta situación de entontecimiento ideológico en el que estamos en España, pues cambie, y mejor pronto que tarde. Pues muchas gracias por haberme aguantado, y si tienen todavía ganas de seguir, pues yo estoy a su disposición para, si quieren que haya coloquio, etcétera. Gracias. ¿Quiere alguien plantear alguna cuestión? Nada, has dejado matar. Joder, es que perdonen porque pensaba haber hablado 1 hora y esta 1 hora y media. Lo siento, Bueno, muchas gracias. Hasta el año que viene, pues. Bueno, clausura, coño, legalmente. Queda clausurada la segunda jornada de filosofía. Bueno, yo me quedo... Bueno, pues en otra ocasión, si es que es muy tarde, pues a ver, prometo hablar menos para que pueda haber más participación, ¿no? Así que lo siento. Bueno, pues nada, gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos.